que va a tomar el paciente con obesidad las define el clínico, el diabetólogo, el endocrinólogo experto en obesidad. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar ya del tratamiento, vemos que en la base siempre va a estar la actividad física y la alimentación. Nunca va a pasar de moda, ni nunca voy a confiar en que los medicamentos por sí solos me van a dar haciendo el trabajo, ¿sí? Tenemos que hacer cambios en el estilo de vida. Todos los médicos especialistas tenemos que tener conocimientos tanto en prescripción de ejercicio como en alimentación saludable para nuestros pacientes. Ahora, si es que esto no es suficiente, pues la farmacoterapia o la cirugía bariátrica es importante. Como ustedes pueden ver, estos tres están en la pirámide, pero pueden usarse los tres, utilizarse los dos, o dependiendo del paciente vamos a ver qué es lo que pasa. En cuanto a la alimentación impacta de forma significativa en el tratamiento para bajar de peso en el paciente obeso. Es importante saber esto. Aquí en este estudio lo que hicieron fue una asociación de la calidad dietética, el riesgo y la mortalidad cardiovascular en más de 218,000 personas en 50 países. Lo que ellos querían demostrar es que en las personas con riesgo o ver el riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares mayores por el score de la dieta Pure. Entonces lo que ellos hicieron fue decir que cada alimento lo puntuaban. Entre más alto daba la puntuación del score, quería decir que era un alimento saludable. Entre más bajo, era poco saludable. Cuando ustedes ven esto, realmente yo digo, wow, hay que alimentar bien a nuestros pacientes. Miren, en cuanto a mortalidad total, entre más alto es el score de la dieta, menos mortalidad total tiene el paciente. Y entre mayor puntaje, nuevamente, los riesgos en desenlaces cardiovasculares mayores es menor. Es decir, si nosotros damos una alimentación adecuada a nuestro paciente, impactamos de forma importante en mortalidad y enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte del paciente con obesidad. De igual manera, en nuestros otros dos estudios vemos lo mismo, impacto en la mortalidad total y en los desenlaces cardiovasculares mayores. Finalmente, este estudio lo que demostró es que los hidratos de carbono deben ser menores al 55% dentro de una dieta cardio-saludable. Las grasas deben estar en un promedio de 28% y las proteínas en un 18%. ¿Sí? Eso en cuanto a alimentación. Ya tenemos una idea cómo vamos a guiar a nuestros pacientes. Primero, no vamos a dar gaseosas y les vamos a decir que las gaseosas light o 0 calorías son saludables. Les vamos a decir que no consuman alimentos ultraprocesados o procesados porque eso ocasiona enfermedad cardiovascular y metabólicas. Ahora con el ejercicio, veamos qué pasa con el ejercicio. En las guías de manejo del riesgo cardiovascular vamos a ver que el ejercicio es muy importante, ¿no es cierto? En este estudio, que fue el que hizo que decidan ellos que 75 minutos por la semana era adecuado para un paciente con actividad física, el estudio demostró que 75 minutos a la semana, pero de marcha rápida, no es que vaya a caminar 45 minutos, de marcha rápida, incrementa 1.8 años de vida y mayor a 450 minutos por semana de marcha rápida, haya una ganancia de 4.5 años de vida. Ahora, no solo eso, el ejercicio es dosis dependiente. Entre más ejercicio yo haga, mejores resultados voy a tener. Aquí podemos observar que en una semana, entre más horas de ejercicio moderado a de gran esfuerzo haga una persona, el riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa disminuye. Y en este otro estudio que querían ver, en cambio, ¿sí? Este es un conjunto de más de 4 estudios donde querían ver la asociación entre factores genéticos, estilo de vida y susceptibilidad de enfermedad genética. Lo que ellos demostraron fue que aquellas personas que tenían antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, que hacían ejercicio de forma regular, desaparecía el riesgo de desarrollar la enfermedad. Es decir, el ejercicio es tan bueno que aunque nosotros vengamos malos de fábrica, si hacemos ejercicio va a hacer que no desarrollemos esas enfermedades a las que tenemos predisposición.
Ahora, en cuanto al tratamiento ya farmacológico para la obesidad, tanto la evidencia que tenemos hasta el 2019 es importante lo que ellos nos dicen, que el tratamiento exitoso de la obesidad debe controlar la regulación homeostática y la hedónica de la alimentación. Cuando yo hablo de fisiopatología de la obesidad, como yo les decía, hay un daño en el núcleo acuático, eso es fisiológico, o sea, es un daño real, ¿sí? Donde no hay hormonas, pero también la obesidad produce un efecto adictivo, como la drogadicción, ¿sí? Entonces la gente tiene esa adicción a gustos de alimentos, sobre todo de los procesados y los ultraprocesados. Un minuto, doctora. Ya, eso va a hacer que la persona desarrolle esa adicción por alimentos específicos y haya un daño. Ahora, la monoterapia en el tratamiento de la obesidad tiene eficacia limitada porque se activan vías alternas, ¿sí? Y esto hace que sea muy difícil manejar obesidad. Ahora, cuando nosotros comparamos los diferentes medicamentos que tenemos a nivel mundial para el tratamiento de la obesidad, yo quiero que miren esto, ¿sí? Que la monoterapia no hace que haya una disminución tan alta de peso, solo son, en el mejor de los casos puede llegar a 5 kilos, pero donde yo veo impacto en disminución de peso es con tratamientos combinados. Ahí sí puedo ver una disminución de 3 hasta 15 kilos. Sin embargo, estos tratamientos hay que tomarlos con mucha precaución porque pueden llevar a otros desenlaces psicológicos malos. Ahora, de estos medicamentos podemos observar que también se han hecho estudios de seguridad cardiovascular y la lorcacerina resultó no aumentar el MACE en los pacientes obesos. Sin embargo, cuando yo solo veo peso, solamente el 39% de los pacientes ayudó a una pérdida del 5% de peso y solo el 15% más del 10% de peso. Es decir, lo que yo voy a disminuir en peso dándole un tratamiento farmacológico a mi paciente va a ser no de más allá de 4 a 5 kilos. Y eso hay que decirle al paciente, porque muchas veces le dice, tiene índice de masa corporal de 34, tiene que disminuir 20 kilos para llegar a su peso ideal. Eso tenemos que sacarnos de la mente. No hay peso ideal. El peso que evita desarrollar complicaciones por obesidad, ese es el peso que tiene que tener en su paciente. O si usted ya le hizo toda la lista de complicaciones, tiene 3 o 4 y bajando 3 kilos disminuyó 2 de las 4, eso es significativo para el paciente. ¿Sí? Lo que para una persona 4 kilos puede ser nada, para otra persona los mismos 4 kilos puede significar como haber bajado 20 kilos. ¿Sí? Eso es importante. Y ya para terminar, la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. Realmente ustedes saben que la cirugía metabólica se hizo para disminuir la glucemia en pacientes con diabetes que no se llegaban a controlar de forma adecuada. Pero cuando yo hablo de cirugía bariátrica, lo que yo quiero impactar es en todas las complicaciones del paciente con obesidad. Eso es muy importante. No pensemos solamente que la cirugía me sirve en el paciente con diabetes, como normalmente dicen la cirugía cura la diabetes. Es falso, ¿sí? Pero sí me puede ayudar mucho en un paciente obeso. Ahora, dentro de todas las técnicas que tienen para las cirugías, el bypass de Yedder-Rose es una de las alternativas más importantes que nosotros tenemos por la fisiopatología que está cruzando con esto. Sin embargo, miren esto, el bypass produce una pérdida rápida de peso a los primeros 6 meses tras la cirugía, con una pérdida promedio del 2 al 45% del peso basal a los 3 años, pero ojo, esta pérdida de peso persiste no más allá de 7 a 10 años. Es decir, que cuando nosotros vemos esta alternativa como buena para nuestro paciente, tenemos que decirle que no es una cura. Es probable que baje rápido de peso, pero si no sigue con el grupo que le cogió al principio, el grupo multidisciplinario para manejo de obesidad, es muy probable que a los 5 o 7 años nuevamente haya ganado un peso importante y sus complicaciones por obesidad las haya nuevamente o se presenten de nueva vez. Es decir, tampoco es un tratamiento definitivo y tampoco es un tratamiento que ha venido a revolucionar el manejo de la obesidad. Nos ayuda, sí, pero no es la panacea. Y ya también es importante
saber que la cirugía, el bypass, es mucho mejor en desenlaces como hipertensión, diabetes, dislipidemias, que las mangas gástricas. Le sobrepasa de sobremanera, y aquí podemos ver en cambio cómo la cirugía bariátrica disminuye las enfermedades macrovasculares. Y aquí es la importancia de la cirugía bariátrica en manejo de obesidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que la obesidad en el estadio 3 o severo era cuando ya producía daños de órgano blanco? Ahí la cirugía bariátrica es importantísima porque me ayuda a disminuir más del 25% del peso basal, y eso significa que voy a evitar que mi paciente vuelva a tener enfermedad cardiovascular si es que ya tuvo previamente un infarto, por ejemplo, o si es que tuvo esteatohepatitis no alcohólica avanzada, evitar a que desarrolle cirrosis, por ejemplo. Entonces ahí se impacta muy bien la cirugía bariátrica. Esto es algo que yo creé de acuerdo a toda la evidencia que hay de cómo debería ser tratado un paciente con obesidad. ¿Sí? Primero tenemos que ver el tipo de obesidad. Si un paciente tiene obesidad grado 1, grado 2 o más de 3 de 5 criterios de síndrome metabólico, pero sin daño de órgano blanco, ¿sí? Aunque tenga diabetes y aunque tenga insulinoterapia intensificada, no debe ir a cirugía. ¿Cuáles son los pacientes que deben ir a cirugía bariátrica? Los pacientes que tengan obesidad grado 2, grado 3 y daño de órgano blanco. ¿Qué daño? Enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, esteatohepatitis no alcohólica e inmovilidad. Esos son los pacientes que más se benefician de cirugía bariátrica. El obeso grado 3 que tenga diabetes, independientemente si no se controla o esté controlada su diabetes. El obeso grado 4, ¿sí? Y el obeso grado 3 con más de 3 de 5 criterios de síndrome metabólico como una manera de prevenir el desarrollo de complicaciones. ¿Sí? Espero que con esto tengamos un poquito más claro de cómo debemos actuar con nuestros pacientes con obesidad y decirles que la obesidad es una enfermedad muy compleja y que debe ser manejada por un grupo de especialistas expertos y que el que comande este tratamiento debe ser un médico clínico, no puede ser ni un cirujano ni una nutricionista, tiene que ser un médico experto en obesidad. Muchas gracias. Y se debe hacer la presión con mediciones automáticas o semiautomáticas, incluyendo en el consultorio. Y si usted registra por métodos oscilométricos valores altos, siempre requerimos la confirmación mediante la auscultación, métodos auscultatorios. Hay alguien que recomienda la medición de la presión arterial de manera automática, es decir, cuarta parte por la enfermera, no por el médico. Sin embargo, aún tenemos que nos falta evidencia que soporte este criterio. Es importantísimo la confirmación de los valores altos de presión arterial, y esto lo puede hacer usted con mediciones 2 o más veces a diversos días en el consultorio, o sirve también la medición mediante el mapa, la automedición de la presión arterial en la casa. Aquí presento las diversas categorías según los europeos y la Sociedad Europea de Prevención Arterial y de Cardiología. Óptima, la que es menos de 120/80, y consideran hipertensión arterial los valores mayores o iguales a 140/90 y mantienen la categoría de hipertensión arterial sistólica aislada. En cuanto a las mediciones fuera de consultorio, podemos hacerlo mediante el mapa o el AMPA, y la presión ambulatoria diurna es más de 135/85 su punto de corte, la nocturna 120/70, para 24 horas 130/80, y para la presión domiciliaria los mismos parámetros que la presión diurna. La Sociedad Interamericana de Cardiología y Latinoamericana de Hipertensión Arterial ha definido puntos de corte en diversas categorías de presión arterial análogos a los que consideran los europeos.
nosotros tuvimos dignos representantes que están en estas conferencias en nuestro país que participaron en la definición de las guías para el manejo y diagnóstico de la hipertensión. Cuando el Colegio Americano y AHA en 2017 propusieron sus criterios y sus cifras, creo que todos nos acostamos hipertensos normotensos y al día siguiente de esta publicación nos levantamos hipertensos, porque para estas entidades científicas es normal lo que es menos de 120 y menos de 80 milímetros de mercurio, y se considera hipertensión arterial todas las cifras mayores a 130, 80. Y en su correlación con las mediciones de las presiones fuera de consultorio, quiero resaltar los siguientes detalles. La presión arterial clínica y la medida por AMPA o MAPA son prácticamente las mismas en las categorías de 120-80 y 130-80. Esto me despierta cierta atención, porque habitualmente los registros fuera de consultorio en diversos estudios suelen ser menores. Obviamente que en las diversas categorías mantienen otros valores inferiores, como reporta la literatura. Con todas estas consideraciones, nosotros podemos tener las diversas categorías de pacientes. Primero, los verdaderamente hipertensos, es decir, aquellos que tienen cifras de consultorio y ambulatorias normales. Los pacientes que tienen hipertensión arterial sostenida, cuando estas cifras de consultorio y ambulatorio están elevadas, y dentro de estos los de hipertensión sostenida no controlada, cuando las cifras de consultorio y ambulatorias están anormales. No debemos olvidarnos del fenómeno de bata blanca cuando tenemos cifras de consultorio elevadas pero las presiones ambulatorias normales, ni tampoco debemos descartar la hipertensión enmascarada, que es lo inverso al fenómeno de bata blanca. Es importante recordarles que el fenómeno de bata blanca también puede presentarse en los pacientes con tratamiento y también en los sin tratamiento, es decir, estas discrepancias entre las mediciones debe llamarnos la atención en primer lugar en cuanto a los objetivos, y segundo en la pesquisa de que puede haber lesión de órgano mediano por hipertensión. Cuando tenemos los pacientes hipertensos, siempre requerimos otras consideraciones clínicas. Primero, establecer el riesgo cardiovascular, las enfermedades establecidas, porque difícilmente encontramos pacientes exclusivamente hipertensos, y obviamente no olvidarnos de los factores genéticos, geográficos y étnicos presentes. El riesgo cardiovascular depende de factores demográficos, y obviamente podemos hacer un adecuado screening a través de diversos métodos clínicos y de laboratorio. El propósito es investigar el riesgo cardiovascular, principalmente de tipo aterosclerótico, destacar y analizar las comorbilidades, diabetes, por ejemplo, y principalmente detectar con la oportunidad que amerita el caso la lesión de órgano mediado por la hipertensión arterial. Muchos de estos son asintomáticos y tenemos como apoyo métodos de laboratorio de imagen y electrocardiografía para la detección oportuna y precoz. Obviamente debemos tener siempre la acuciosidad de un clínico para identificar el paciente sintomático. En cuanto a la enfermedad establecida, los pacientes hipertensos pueden tener muchas afecciones renales, cardiopatía isquémica, no olvidarnos de estudiar la placa de ateroma. Debemos considerar siempre la presencia de vasculopatía periférica y las afecciones cerebrovasculares. Actualmente se ha generado un debate en cuanto a las cifras de presión arterial y los objetivos. Estas cifras sirven no solo para el diagnóstico de presión arterial, sino todo este esquema, y con todas estas consideraciones debemos tenerlos presentes para saber qué debo dar y hasta cuánto debo dar a mis pacientes, tema que será tratado posteriormente.
Es importante destacar esto, que el riesgo de mortalidad cardiovascular se duplica con cada aumento de la presión arterial de 20 y 10 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica respectivamente, partiendo de la cifra de 115-75 milímetros de mercurio en individuos entre la cuarta y sexta década de la vida. Debo mencionar algo en particular, que los pacientes hipertensos, por ejemplo, este grupo, los diabéticos, el 71% de ellos pueden tener hipertensión arterial. Y el reducir la presión arterial en proporciones como las que se ilustran en la pantalla, sí disminuye los puntos duros de mortalidad, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, micro y macrovasculopatía en términos generales, en proporciones significativas. Pero la reducción intensiva hasta cifras menores de 130 sí debemos tener presente, porque puede aumentar la mortalidad y las afecciones renales. Había mencionado que difícilmente los pacientes hipertensos son hipertensos exclusivamente, y tenemos una importante asociación con obesidad, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, dislipidemias, historia familiar de presión arterial, insuficiencia renal, y obviamente es importante considerar el riesgo cardiovascular. Destaco también la presencia de la obesidad y el tabaquismo. Al hablar de hipertensión arterial, voy a permitirme el siguiente resumen en cuanto a su diagnóstico. En primer lugar, no existe concordancia absoluta en los diversos puntos de corte para definir hipertensión arterial en las diversas guías. Todos los expertos fundamentan sus criterios en características clínicas, geográficas y demográficas de sus respectivas poblaciones. La Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial y Sociedad Interamericana de Cardiología han establecido sus propios criterios para el diagnóstico y clasificación de esta entidad nosológica, que son muy similares a la de Europa. Entiendo que este fue un grupo calificado que hizo una adecuada selección, y yo soy partícipe de estos criterios de diagnóstico. Las cifras de la presión arterial determinan las diversas categorías de la misma, pero existen algunas discrepancias entre los puntos de corte europeos y los norteamericanos. Siempre debemos nosotros apelar a la confirmación de la presión arterial elevada mediante repetidas mediciones clínicas o los métodos ambulatorios. Existe un denominador común en la hipertensión arterial, que es el incremento del riesgo cardiovascular, y el reducir las cifras de presión arterial no se han traducido lamentablemente en menor mortalidad, como lo dicen las estadísticas, porque la hipertensión arterial no se puede definir exclusivamente con cifras. Yo creo que se requiere todo un conjunto de criterios para el diagnóstico de este peligroso clúster. Termino con la historia de Eris, que en la boda de Pelis y los padres de la boda de los padres de Aquiles estaban Afrodita, Atenea y Eras, y había lanzado una manzana dorada en la que, decía la leyenda, pertenece a la mujer más hermosa. Obviamente Afrodita, Atenea y Eras se consideran las candidatas. Hubo necesidad de acudir al arbitraje de París, y obviamente claudicó ante la oferta tentadora de Afrodita, que le había prometido el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, esposa de Menelao. Ustedes saben el resto de la historia, como terminó esto con la manzana de la discordia, y obviamente no quiero sino dejar en el camino una serie de criterios diagnósticos. Ustedes
dirigirán lo mejor de acuerdo a su apreciación personal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oñe. Gracias por su excelente exposición, aclarando la dificultad que existe en el diagnóstico de la hipertensión arterial, incluso de las divergencias entre las diferentes sociedades. Quiero pedir por favor la participación del doctor Jorge García. Él es médico clínico, cardiólogo intervencionista, formado en la Universidad Federal de Pará y en la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a hablar sobre cuándo iniciar el tratamiento farmacológico en la hipertensión arterial y hasta cuándo debemos mantener ese tratamiento. Gracias, buenos días. ¿Listo? Bueno, ¿cómo están? Vamos a convertirnos en meteorólogos durante 2 minutos para después seguir como hipertensiólogos. Les presento a Dorian. Normalmente dicen detrás, debajo de estas imágenes magníficas satelitales hay devastación y hay muerte. Fíjense que no fue el más, ¿cómo hago la luz del puntero? El más devastador de la historia, porque felizmente no tocó la costa de Estados Unidos, cambió el rumbo al norte-noreste y se dirigió en el océano Atlántico. ¿Por qué les presento esto? Porque fíjense la devastación que causó. Pero ¿cuál fue la particularidad de este huracán, a más de ser categoría 5? Que fue un huracán extremadamente lento. Llegó a tener la velocidad de 2 kilómetros por hora, más lento que la velocidad de un ser humano. Eso fue lo esencial de la destrucción de la isla Gran Ábaco y de la isla Gran Bahama. 60% de la infraestructura destruida, la tercera parte de la población se quedó sin vivienda. Y les voy a presentar a un fenómeno igualmente lento e igualmente o más devastador: la hipertensión arterial. Mata 21 personas al día, pero sin embargo eso no es noticia. Aunque me levante el brazo y que diga que eso es noticia en el mundo, no es noticia. La sociedad, la directiva de la sociedad me ha encargado, buenos días, gracias por su presencia, el disertar sobre este tema rápidamente. ¿Cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Pues hasta cuándo y hasta cuánto. Primeramente, siguiendo las pautas del doctor Oña, hacer un diagnóstico correcto de hipertensión arterial. Una golondrina no hace verano, y le digo a mis pacientes, una cifra de presión alta no hace hipertensión arterial. Tenemos que diagnosticar correctamente hipertensión arterial, y una vez diagnosticada correctamente, el tratamiento tiene que ser inmediato. Que no le demos fármacos a un paciente no quiere decir que no le estemos dando tratamiento, porque tenemos otro tipo de tratamiento. ¿Y hasta cuándo? La hipertensión arterial en el 90% de los casos no se cura, se controla, es decir, indefinidamente el tratamiento. ¿Y hasta cuánto? Pues vamos a ver las cifras de corte que deberíamos tener para bajar la presión arterial en ciertos pacientes, y ahí está la gran conflictividad del fenómeno este. Yo tengo un paradigma que lo aprendí, una regla de oro que aprendí con Peter Levy hace muchísimos años, en los 20 años del estudioso más importante del mundo de la esclerosis, que decía: la medicación es coadyuvante al cambio de estilo de vida, nunca es sustitutiva. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, ¿por qué tenemos que tratar inmediatamente la hipertensión arterial? Porque fíjense, el 62% del cerebrovascular de stroke isquémico generalmente, no hemorrágico, y el 49% de la carga isquémica en un paciente. ¿Se acuerdan de esa película? Quiero ser millonario. ¿Quiere convertirse en millonario? ¿Quiere convertirse en hipertenso? Tenemos buenas noticias. Probablemente lo sea. ¿Por qué? Fíjense, este es el gran conflicto de la hipertensión arterial. Comenzamos con las guías de 1960. Imagínense, en esa época había estas cifras de presión arterial.
Claro, si en 1930 Peter Dudley, que era, Paul Dudley, que era el Zeus de la cardiología clínica, decía lo más difícil, lo peor que le puede pasar a un paciente con hipertensión es que aparezca alguien que quiera tratarlo, porque le consideraban un mecanismo compensatorio para defender los riñones en esa época. Pues en el año 1960 él mismo dirigió el primer estudio que mostró que no era así. Y miren cuál era la clasificación en el año 1960. Hasta las clasificaciones actuales, que son realmente polémicas, es una fanesca coloquialmente de clasificaciones. Yo no sé qué es normal alta, no sé qué es normal, qué es persona grado 1, qué es hipertensión. Todo depende de las guías que ustedes sigan. ¿Cómo voy a diagnosticar el tratamiento de presión arterial en mi paciente? Dependiendo de la guía que yo tome para hacer ese diagnóstico. Acuérdense que en cierto grupo de pacientes, entre el diagnóstico de hipertensión, una y otra guía, hay hasta 20 milímetros de mercurio de diferencia. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces nosotros vemos la hipertensión de la guía europea, la guía americana, que son las dos que causan polémica, pues son las dos que se siguen a nivel mundial, la canadiense también, son las 3 sociedades más importantes del mundo en dirección de presión arterial, y el octavo JLC, medio bienvenido a menos, mi querido Ernesto, ¿no es cierto? Pero miren, yo he puesto en amarillo, todo lo que está en amarillo se han puesto de acuerdo las dos guías. O sea, a ambos lados del Atlántico sabemos que todos los pacientes que tienen por encima de 140 tienen que ser tratados. El problema son estos pacientes que están en gris. La medicina no es ni blanco ni negro, hay grises en la medicina, y es qué hacer con estos pacientes de 130 graduados como normal alta en una guía, hipertensión grado 1 en la otra. Peor, presión normal es presión elevada en los norteamericanos, y prehipertensión con el octavo JLC. Entonces, cuando yo veo a mi paciente, dependiendo de la guía que voy a hacer, no sé si decir si es prehipertenso, si es presión óptima, si son elevadas, si es presión grado 1, qué sé yo, y bueno, en la guía de 1960, probablemente por ahí está antes del grado 1. Entonces eso es un conflicto que nos crea y que nos obliga a todos nosotros a ser muy serios y ver qué mismo vamos a definir con respecto a nuestro paciente. Este es un documento interesante que salió ahora en junio del 2019 del Ministerio de Salud oficial, las guías de práctica clínica, ustedes se encuentran ahí en el sitio web del Ministerio de Salud, donde toman la clasificación europea, aconseja, ¿no? Seguir la clasificación europea. Yo he encontrado dos puntos interesantes en esta guía. La primera, que para clasificar el riesgo del paciente, que es el que nos debería llevar al tratamiento de hipertensión arterial, utilizan el Global Risk, que es un riesgo a nivel mundial que tiene la característica de haber tomado pacientes mexicanos para englobar los factores de riesgo, y eso sugiere que podría ser útil para englobar el riesgo de los pacientes ecuatorianos. Y el segundo punto importante de esto es que hacen una diferencia, dan un concepto muy interesante de tratamiento farmacológico y de tratamiento no farmacológico. Les aconsejo que lean un documento, les gustará o no les gustará, ya depende de ustedes. Miren, recomendaciones del tratamiento, no tenemos ningún problema. A partir de los 140 mililitros de mercurio según los norteamericanos. Esto me gusta de los gringos, ¿no? De los amigos. Fíjense, presión normal, promover hábitos de estilo de vida. El paciente que tiene la presión normal, no tenemos que dar tratamiento no farmacológico, porque el paciente aparentemente no es hipertenso. Pero ya le ponen presión elevada y ya le ponen terapia no farmacológica. Es un concepto que yo manejo esencialmente en mi práctica diaria. Yo no manejo el concepto de cambios de estilo de vida. Yo manejo el concepto de tratamiento no farmacológico. Y reevaluar en un año, reevaluar entre 6 meses, y los pacientes con hipertensión grado 1 le califican al riesgo del paciente y le damos un tratamiento. Las guías europeas son hechas para los europeos, las guías norteamericanas son hechas para los norteamericanos. Los riesgos de los europeos son hechos a través de la tabla SCORE, y los riesgos de los norteamericanos, del ACC por lo menos, es hecho a través de las tablas que tiene el ACC y el AHA. ¿Cuál fue el gran problema de esto? Que muchas de las instituciones serias de Estados Unidos cuestionaron esta clasificación, esta tabla de riesgo del ACC y AHA, porque no está validada, no está demostrado que estos componentes de riesgo realmente mejoren el futuro, el pronóstico del paciente. Entonces, adaptarles a nuestros pacientes es el mismo.
Las guías sirven para eso, las guías no sirven, son indispensables las guías para nuestra práctica diaria, pero al rato en la vida real, como dicen nosotros en nuestra consulta, tenemos que decidir qué hacer con estos pacientes. Los europeos exactamente lo mismo, fíjense, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, presión normal alta. Ustedes leen en el internet todo esto y van a tener muy claro el concepto. Ellos ponen cambio de estilo de vida, que como les digo es un concepto que a mí me atraiga mucho. Esta es una clasificación importante con respecto a compararlo una diapositiva al lado de otro, los puntos de corte, es decir, este es el umbral en el cual nosotros deberíamos iniciar el tratamiento y este es el objetivo que nosotros deberíamos comenzar en nuestro tratamiento. Otro gran problema importantísimo entre norteamericanos y europeos, lo que les decía, ¿no? En adultos mayores, el umbral de tratamiento es histórica de más de 130. Si nosotros hacemos la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿por qué la prevalencia es tan alta a partir de los 65 años? Porque el cuerpo se envejece, porque la elasticidad arterial disminuye, porque la presión de pulso aumenta, porque los sistemas vasoreceptores disminuyen. Entonces yo no puedo tener a un abuelito de 80 años de 130, y si está con 140, bajarle a menos de 130, y los europeos son mucho más laxos en eso, ¿no? Más de 160 milímetros de mercurio. Es un estudio interesante, un estudio prospectivo, el análisis de un estudio prospectivo con respecto a este grupo de pacientes entre 130 y 139, ¿no? Que es un grupo importantísimo de pacientes, tal como los ancianos. Cada vez los ancianos viven más, la gente vive más, es decir, y tenemos más porcentaje de ancianos, tenemos que saber qué hacer con ellos. Pero este grupo de 130 a 139 es un grupo muy heterogéneo, bastante amplio. Pero miren qué interesante, por eso los norteamericanos, además del estudio SPRINT, se basaron, por eso es un estudio prospectivo, ¿no? Hicieron un análisis. Fíjense, aquellos pacientes entre 130 y 139 que no tuvieron un tratamiento, se asoció un 26% más de riesgo de mortalidad por todas las causas de los Berlín. Estoy un poco aquí desfasado. Sí, este es el estudio que les quería demostrar. Miren, este estudio prospectivo, el REGAR, fijó entre este grupo de pacientes. Miren, una parte interesante del estudio fue el análisis de sujetos no tratados. En este grupo la tasa de enfermedad y mortalidad por todas las causas fue 6 veces mayor que en aquellos de ese grupo que sí fueron tratados. Y más interesante todavía, aquellos grupos de 130 a 139 que sí fueron tratados, pero que necesitaron intensificar la terapia y la terapia no fue intensificada, también tuvieron eventos cardiovasculares mayores. Entonces, este análisis, este estudio prospectivo sirvió para un poco reforzar lo que hicieron los incisivos norteamericanos con respecto a esta clasificación. Los europeos decían considerar el tratamiento en este grupo de pacientes. Y miren, aquí están las referencias bibliográficas, muy interesante esto, como demostró que aquellos pacientes de más de 80 años tenían más morbimortalidad mortalidad si es que trabajamos las presiones por debajo de 140/90. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todas estas características. Yo a veces, ¿para qué necesito yo en cierto tipo de pacientes dar tratamiento farmacológico? Miren, si con medidas sumamente simples, ¿sí?, podemos bajar la presión arterial. ¿Y quiénes se benefician más en este grupo con estas medidas? El paciente hipertenso se beneficia más que el paciente no hipertenso. Cuando nosotros hacemos un approach diagnóstico terapéutico, buscamos una evidencia científica alta, ¿no es cierto? Vamos a hacer una cosa, sí, evidencia 1A es lo máximo que podemos hacer en ciertos pacientes. Evidencia 3A es lo que no debemos hacer en un paciente. Lógicamente tenemos que seguir evidencia 1A en los mismos, ¿no? Entonces miren, perder peso, dieta saludable entre los americanos, todo es el nivel de evidencia 1A, la más fuerte de todos. Nos vamos a ver qué dicen los europeos, exactamente igual, control de peso, evidencia 1A. Entonces nosotros tenemos que sentarnos con nuestros pacientes, no solamente hacer la prescripción farmacológica del paciente hipertenso, es nuestra obligación no hacer iatrogenia, no dar medicación a un paciente con 180, 110 es iatrogenia, no hacer esto en un paciente hipertenso es iatrogenia, porque el nivel de evidencia es la máxima que existe y tendríamos que hacer. Me faltan 2 diapositivas. Entre todo lo que se ha leído a partir de que salieron estas conflictivas guías del 2017 al 2018, he tomado estas perlas que me parecen que son sumamente interesantes. Hay una tendencia en la nueva guía a implementar simultáneamente cambios de estilo de vida y implementar simultáneamente, este es el comité de redacción de las guías europeas, y
yo digo, implementar simultáneamente, siempre deberían estar simultáneamente actuando estas dos esferas, ¿no?, de no farmacológico, pero sin embargo recién en el año 2018 sugieren que las guías dicen que deberíamos implementar simultáneamente. Esta es una frase del doctor Welton, que es fue el director del sprint, que ocasionó esa clasificación en las ACC. En la hipertensión, si una persona ya tiene una notificación de riesgo, no significa que necesite medicación. Tenemos que sentarnos con el paciente y decir, ¿sabe qué? Usted tiene este riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Por favor, cuídese, siga nuestros días. Conversar con el paciente, no necesariamente necesitaríamos medicación. Miren, el doctor Keyes, el subdirector de estas guías, la modificación del estilo de vida es el elemento fundamental en el tratamiento. Es decir, el tratamiento no farmacológico es el elemento fundamental en el tratamiento de hipertensión. Si los esfuerzos de prevención fallan, si no conversamos con nuestro paciente, si no seguimos estas indicaciones 1A, lo más probable es que lo tenemos que hacer, recurrir a medicamentos. Miren, en pacientes que hubieran tenido un buen resultado, modificando sus hábitos de vida. Son puntos importantísimos, esenciales de nuestra práctica diaria de los pacientes. El doctor Feldman es el doctor Feldman es el hipertensólogo más importante de la Sociedad Canadiense de Hipertensión Arterial. Y fíjense, es mejor tener pautas subóptimas que se sigan que tener pautas perfectamente elaboradas y actualizadas que se ignoran. Entonces, eso se refiere mucho a lo que nosotros tenemos que ver, a lo que nosotros tenemos que estar siempre buscando y a lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro consultorio. Y finalmente, un comentario muy interesante de la doctora Silverman, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. La hipertensión es el mayor factor de riesgo cardiovascular y no podemos no controlarlo, pero tampoco debemos sobremedicar. Efectos colaterales, efectos adversos, 90-70, un paciente de 70 años, ya saben qué es lo que podría pasar. Entonces, esto es lo que yo les quería informar. Acuérdense, la medicación, el tratamiento farmacológico es coadyuvante al cambio de estilo de vida, al tratamiento no farmacológico. Sigamos las pautas diagnósticas que nos da el doctor Año, lo que yo les acabo de comentar aquí, porque el doctor Gaibor, en cambio, nos va a disertar ahora sobre qué es lo que tendríamos que hacer en esos pacientes complejos. No vaya a ser que en nuestra consulta vayamos a tener la necesidad de tener que llamar a un especialista extranjero cuando no tenemos que hacer. Tenemos que conocer y tenemos que implementar todo lo que los expertos nos dicen. Muchas gracias.